Hola a todos mis queridos seguidores y a los que se unen por primera vez a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí, listos para sumergirnos en las aguas a menudo turbulentas y siempre fascinantes del mundo del entretenimiento turco. Hoy, tenemos una noticia que sinceramente ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco y créanme, ha dejado a muchos boquiabiertos. Estamos hablando de algo que hasta hace poco parecía inimaginable, pero que ahora se ha materializado y ha explotado en las redes sociales y en los portales de noticias con la fuerza de un huracán. Sí, estoy hablando de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es de esas sorpresas que te hacen decir, no me lo puedo creer, y que te obligan a replantearte todo lo que dabas por sentado en este universo de las estrellas. Y antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de noticias, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de asterisco suscribirse y activen la asterisco campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas primicias, análisis profundos y por supuesto más sorpresas como esta. Sería un honor tenerlos como parte de nuestra comunidad, un espacio donde la pasión por el entretenimiento turco nos une. Ahora sí, pongámonos cómodos, porque vamos a lo que nos trae aquí. El asterisco 7 de diciembre de 2025. Anoten esa fecha en sus calendarios, en sus agendas digitales, en la palma de su mano si es necesario. Porque en este día el mundo del espectáculo turco y gran parte del internacional se paralizó, se detuvo para escuchar y asimilar la noticia más impactante, la más esperada por una legión de seguidores sobre estos dos grandes talentos, asterisco Can Yaman y Mehmet Özdemir. Y es que como muchos de ustedes saben, ellos dos comparten una historia, una química innegable que conquistó a millones de fans en Erkencikus, o como la conocemos en muchos lugares, Pájaro Soñador. Esa serie no solo fue un éxito rotundo, un fenómeno de audiencia que traspasó fronteras, sino que también nos regaló una pareja, un dúo actoral, que se convirtió en un verdadero fenómeno cultural. La complicidad en pantalla, las miradas que lo decían todo, las sonrisas cómplices, la tensión romántica palpable, todo ello hizo que la audiencia soñara despierta con que lo que veían en la ficción, esa conexión eléctrica, pudiera traspasar la pantalla y convertirse en realidad. Y seamos honestos, por un tiempo muchos de nosotros pensamos que así era, ¿verdad? Sus interacciones en redes sociales, las fotos casuales juntos que desataban la locura, los rumores persistentes que alimentaban la esperanza, todo ello creó un aura de posibilidad, un halo de misterio que mantuvo viva la llama de la esperanza de muchos de sus seguidores, ansiosos por un romance fuera de los focos de la serie. Sin embargo, la vida, como bien sabemos, da muchísimas vueltas y las relaciones, tanto las profesionales como las personales, son inherentemente complejas, frágiles y a menudo impredecibles. Después del arrollador éxito de Erkencikus, sus caminos profesionales, como suele ocurrir tras proyectos tan intensos, tomaron rumbos diferentes. Can Yaman, con su carisma arrollador y su físico impactante, se lanzó a conquistar audiencias internacionales, incursionando con proyectos en Italia y España, donde demostró su versatilidad actoral y su capacidad para conectar con públicos de diversas culturas. Mehmet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía con otras producciones muy aclamadas, consolidando su posición como una de las actrices más importantes, talentosas y queridas de su generación. Y aunque el cariño, el respeto mutuo y los gestos de admiración siempre parecieron estar presentes en sus escasas interacciones públicas, la idea de un reencuentro, ya sea profesional o personal, parecía cada vez más lejana, como un sueño desvanecido en el horizonte. Hasta ahora. La noticia que ha explotado hoy, 7 de diciembre de 2025, es precisamente eso, un reencuentro. Pero no se imaginen algo que ya habíamos vislumbrado, algo tibio o predecible. No, esto va mucho más allá. Las fuentes más fiables, los portales de noticias turcos de mayor renombre y credibilidad, e incluso algunas publicaciones internacionales especializadas en el mundo del espectáculo, están confirmando algo que, repito, ha dejado a todos asombrados, atónitos y, sobre todo, increíblemente emocionados. Can Yaman y Mehmet Özdemir asterisco van a protagonizar un nuevo proyecto juntos. Si han leído bien, no es un error de transcripción, no es un rumor infundado. La pareja que enamoró al mundo, que encendió la pantalla y nuestros corazones en Erkencikus, regresa para un nuevo desafío, y las expectativas, como se imaginarán, están por las nubes, superando todas las previsiones. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué tipo de proyecto es? Aquí es donde la intriga se intensifica, donde las especulaciones se
disparan y la imaginación de los fans echa a volar. Los primeros detalles que han trascendido, y que provienen de fuentes internas de la industria, apuntan a una producción de asterisco gran calibre, algo que se perfila como un evento cinematográfico o televisivo de primer orden. Se habla con mucha fuerza de una serie destinada a una asterisco plataforma de streaming internacional muy importante, de esas que tienen alcance global y que invierten sumas astronómicas en contenido exclusivo. Se rumorea un guión ambicioso, una historia que promete ser tan apasionante, tan cautivadora y romántica como la que los catapultó a la fama, pero con un enfoque más maduro, más profundo, quizás con tramas más complejas y personajes con arcos narrativos más elaborados. Algunos rumores que van cobrando fuerza sugieren que podría ser un asterisco drama romántico con elementos de suspense, explorando las profundidades de las relaciones humanas bajo presión, o tal vez un asterisco historia de época con un giro moderno, fusionando la elegancia del pasado con la audacia del presente. Lo que sí está claro, y esto es un dato crucial, es que los productores, las mentes maestras detrás de este proyecto, han apostado fuerte, muy fuerte por esta dupla, reconociendo no solo el poder de su química innegable en pantalla, sino también el inmenso y fiel fandom que ambos, asterisco juntos, continúan teniendo a nivel mundial. Imaginemos por un momento la magnitud de esto. Can Yaman, con su creciente fama internacional, habiendo participado en producciones que han cruzado fronteras, que han llegado a audiencias globales y lo han consolidado como un actor cotizado en el mercado internacional. Demet Özdemir, una estrella consolidada en Turquía, admirada por su talento actoral, su belleza y su capacidad para interpretar roles complejos y emotivos. Y ahora juntos de nuevo compartiendo el mismo set de rodaje, la misma historia. La nostalgia por Erkencikus se mezcla de manera explosiva con la expectación pura y dura de ver qué nuevas historias pueden contar, qué nuevos matices de sus talentos pueden explorar. ¿Seguirán interpretando a personajes que nos hagan suspirar, que nos hagan creer en el amor eterno? ¿O nos sorprenderán con roles completamente diferentes, demostrando su versatilidad más allá de lo que ya conocemos? ¿Serán capaces de recrear esa magia, esa chispa, esa conexión que los convirtió en los favoritos de tantos y tantos? Las preguntas son muchas, la ansiedad por las respuestas crece a cada minuto, y por ahora, todas ellas se esconden tras la cortina, a la espera del momento adecuado para ser desveladas. Lo que sí podemos afirmar con certeza, con un grado de seguridad altísimo, es que esta noticia no es solo un reencuentro profesional, un hito para sus carreras, sino que también asterisco reaviva intensamente toda la conversación, toda la especulación que rodea a su relación personal. Durante años los fans han debatido, han teorizado, han soñado despiertos sobre su vida personal, sobre si hubo algo más allá de la amistad o la compañerismo profesional durante el rodaje de Erkencikus. Si bien ambos han mantenido siempre un perfil muy discreto, casi hermético, en lo que respecta a su vida privada, este nuevo proyecto, esta colaboración tan esperada, seguramente volverá a poner el foco de atención sobre ellos, sobre su conexión fuera de los guiones, y sobre cómo interactúan en el contexto de un nuevo rodaje, de una nueva aventura creativa. Habrá que estar muy atentos a sus reacciones, a sus primeras declaraciones, a las fotografías del rodaje que inevitablemente se filtrarán. Cada gesto, cada palabra, será analizado con lupa por miles de fans deseosos de encontrar una señal. Los detalles específicos del proyecto, como el título definitivo, la fecha exacta de inicio de rodaje, los nombres de otros miembros del elenco que los acompañarán en esta aventura, y por supuesto, el argumento oficial, se irán revelando poco a poco, en un goteo controlado por los productores para mantener viva la expectación. Lo que sí se sabe de fuentes cercanas a las negociaciones, es que estas habrán sido asterisco intensas, de alta complejidad, y que ambas partes, Can Yaman y Demet Özdemir, habrán puesto condiciones y exigencias muy claras para asegurar que esta sea una colaboración exitosa, rentable y sobre todo, a la altura de sus propias expectativas y de las de su público. Y no es para menos, estamos hablando de dos de los nombres más grandes, más influyentes y más mediáticos del panorama actoral turco actual. La inversión en talento, en producción y en promoción para este proyecto debe ser astronómica. ¿Y la reacción del público? ¡Uf! Si ustedes creían que los fans de Erkencikus habían olvidado a Can y Demet, o que su entusiasmo se había diluido con el tiempo, estaban muy equivocados. Las redes sociales se han inundado en cuestión de minutos, en cuestión de horas, con mensajes de asterisco euforia desbordante, memes creativos que ya circulan por todo Internet, y especulaciones que van desde lo más sensato hasta lo más descabellado.
Los hashtags relacionados con ambos actores y por supuesto con Erkencikus se han posicionado en las primeras tendencias a nivel mundial, demostrando la fuerza de su fandom y el impacto perdurable que tuvieron como pareja en la pantalla. Es como si el tiempo no hubiera pasado, como si la magia de su conexión siguiera latente, esperando el momento perfecto para resurgir. La ilusión de verlos juntos de nuevo, esa esperanza que muchos habían guardado en un rincón del corazón, se ha reavivado con una intensidad sorprendente. Este reencuentro, además, llega en un momento muy interesante y crucial para la industria del entretenimiento a nivel global. Las plataformas de streaming, esas gigantes que han revolucionado el consumo de contenido audiovisual, están apostando fuerte por producciones internacionales de alta calidad y Turquía se ha convertido, sin lugar a dudas, en un semillero de talento, en una fábrica de historias cautivadoras que resuenan en audiencias de todo el mundo, desde Asia hasta América Latina, pasando por Europa. Que Can Yaman y Demet Özdemir se unan en un proyecto para una de estas plataformas, con el potencial de alcanzar millones de espectadores, es una jugada maestra. Una estrategia publicitaria y de contenido que sin duda atraerá a millones de suscriptores y generará un debate global. Es una apuesta segura por el éxito, una combinación explosiva de dos estrellas de renombre con una química probada, un fandom masivo y una historia que, a juzgar por los primeros indicios, promete ser irresistible. Ahora, mientras esperamos con ansias los detalles que irán saliendo a la luz, podemos permitirnos el lujo de soñar. ¿Cómo imaginan ustedes a Can y Demet en este nuevo proyecto? ¿Qué tipo de personajes creen que interpretarán? ¿Nos sorprenderán con roles totalmente diferentes a los de Sanem y Can, explorando facetas inéditas de su talento? ¿Les gustaría que volvieran a ser una pareja romántica, desatando esa misma pasión que nos conquistó en Erkencikus, o prefieren verlos en roles completamente distintos, quizás como aliados, como rivales, como compañeros en una aventura que ponga a prueba su conexión de otra manera? Dejen volar su imaginación, déjense llevar por la creatividad y compartan sus ideas más descabelladas y sus teorías más profundas en los comentarios, porque estoy segura de que tendremos debates muy interesantes y enriquecedores. Sus opiniones son lo más valioso para este canal. Lo que sí es un hecho irrefutable, una certeza absoluta, es que la industria turca, con este movimiento, ha demostrado, una vez más, su increíble capacidad para crear producciones de alta calidad, para innovar constantemente y para exportar talento a nivel global, conquistando audiencias y rompiendo barreras. Y este regreso de Can Yaman y Demet Özdemir es, sin duda alguna, uno de los acontecimientos más emocionantes, más esperados y más significativos del año en este ámbito. Es un recordatorio poderoso de por qué nos enamoramos de sus personajes en primer lugar, de la magia que crearon juntos, y una promesa emocionante de que todavía tienen muchísimo que ofrecer al mundo del entretenimiento. En resumen, la noticia que ha explotado hoy, 7 de diciembre de 2025, es un bombazo mediático. Can Yaman y Demet Özdemir, la icónica y querida pareja de Erkencikus, regresarán a la pantalla juntos en un nuevo e intrigante proyecto, que todo apunta a que será para una plataforma de streaming internacional de primer nivel. Las expectativas son altísimas, la emoción del fandom es palpable y contagiosa, y el mundo del entretenimiento turco celebra este reencuentro que promete ser uno de los eventos del año, si no de la década. Ha sido un verdadero placer y un honor compartir esta noticia tan emocionante con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta dosis intensa de información, emoción y expectación. Ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están tan sorprendidos como yo? ¿Qué esperan de este nuevo proyecto? ¿Cuáles son sus teorías más locas? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos a todos. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo más noticias, análisis profundos y primicias del fascinante mundo del entretenimiento turco, no olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis y más pasión por lo que amamos. Un abrazo grande para todos y hasta la próxima.